Hola de nuevo, estamos en Cipre en Diálogo. Yo soy la licenciada Nancy Rodríguez Yo soy la psicóloga Cintia Cirilo. y estoy muy contenta de que Cintia nos esté acompañando el día de hoy. También Cintia es psicóloga de Cipre, Psicología Preventiva y Psicoterapia. Y bueno, Cintia, estamos en estos videos que estamos hablando de las redes sociales y la psicología y les hicimos algunas preguntas a algunos terapeutas, colegas de nosotros en relación a su práctica clínica. ¿Qué preguntas le hacíamos? En este bloque de lo que vamos a hablar va a ser qué aspectos positivos han surgido en la práctica clínica, es decir, en la práctica con pacientes a través del uso de las redes sociales. Y aquí nos responden varios terapeutas qué les parece que ha ido surgiendo en su práctica sobre las redes sociales. Exacto, fíjate, una de las personas, de los terapeutas, nos decía que uno de los aspectos positivos pues es que existe una mayor posibilidad de monitorear la cultura mainstream que actualmente existe. Cuando yo leía esta pregunta me quedaba, por principio, ¿qué es esto de mainstream? Y hasta te hace entonces pensar, ¿no? De bueno, pues es como lo que está sucediendo en la actualidad, la cultura La actual, tendencia. las tendencias. Y esto, ¿por qué crees que la terapeuta o el terapeuta lo haya puesto como algo positivo en respecto a sus pacientes? Yo creo que como hemos estado hablando en otros bloques, la cultura o lo que se va reflejando entre las redes sociales tiene que ver con lo que se va reflejando de la personalidad de las personas, ¿no? Entonces, al poder nosotros tener la visibilidad de qué es lo que está actualmente en tendencia en las redes sociales, podemos ir entendiendo cómo va funcionando también incluso la subjetividad de cada uno. Claro, fíjate, esto se relaciona con la siguiente respuesta que nos dice cómo también en algunos casos hace referencia a personajes o situaciones que son ampliamente conocidos y que también nos dice el terapeuta que permite que haya algún tipo de avance en el proceso terapéutico. ¿Qué significa esta parte? Hablamos de que viene un paciente y nos está describiendo algo que sucede en las redes sociales, a lo mejor algún blogger, a lo mejor un youtuber, y uno como terapeuta, si no estás tan relacionado, te quedas como que, ¿y qué onda con esto? ¿Y qué significa? Entonces también ahí donde estamos viendo cómo el paciente está simbolizando o poniendo a través de otras imágenes de otras personas lo que le sucede. Claro, y esto lo vemos en la práctica con niños, con adolescentes e incluso con adultos. Por ejemplo, con niños es más frecuente que nos hablen sobre los videojuegos, que nos hablen sobre las caricaturas que están viendo. Entonces, al poder nosotros entender cómo es la caricatura, entonces ya podemos ir hablando de cómo es el mundo interno del niño que está reflejando a través de estos personajes, ¿no? Exacto. Pero incluso con adolescentes y en adultos es muy frecuente que nos platiquen de alguna serie que estén viendo en estas plataformas de internet tan conocidas para ver series de Lo televisión. puedes decir, no creo que haya problema. Este, entonces, de esa manera es como nos van describiendo qué es lo que está sucediendo, cómo están sus afectos, cómo está girando su vida anímica, o incluso a través de eso se reactivan incluso recuerdos o experiencias Claro. que han sucedido anteriormente, y a través de ahí nos vamos ahora sí que empapando de qué es lo que está viviendo esa persona que tenemos enfrente, ¿no? Sí, otra respuesta que nos da otro colega es que otro aspecto positivo de las redes sociales que es que han ayudado a poder informar a las personas sobre enfermedades o cosas importantes. Cuando reflexionábamos sobre esta pregunta, Cintia y yo veníamos diciendo, bueno, este colega nos lo dice como algo positivo. También, ciertamente es algo positivo, pero también nos hace pensar en qué pasa cuando un paciente llega a terapia y te viene ya con todo el checklist de tengo tal diagnóstico porque ya palomeé todos estos diferentes síntomas. Y como podría ser que sí le esté sucediendo algo relacionado a lo que él ya viene pensando porque lo leyó en internet, también puede ser que no. Entonces está ahí como ese contraste entre que es positivo y no exactamente positivo. No voy a decir negativo porque algo bueno han de sacar de acá, pero también la parte que hablábamos Cintia y yo era lo que genera, que hablábamos de ansiedad. Ajá, por ejemplo, últimamente me ha pasado frecuentemente en que los pacientes llegan a la consulta y te dejan como una duda. Pues estuve revisando esto y me parece que tengo depresión o me parece que tengo un trastorno límite, ¿no? Nos escriben de repente en internet.
o me parece que tengo un cuadro de ansiedad, ¿no? Entonces uno empieza a explorar los síntomas y en efecto a veces solo se siente una tristeza que generalmente no se siente, o en efecto hay un cuadro de ansiedad, ¿no? Sí. Y entonces es un arma de dos filos. ¿Por qué? Porque la persona ya investigó y ya tiene un supuesto de lo que le está sucediendo, pero a su vez eso ya hizo que llegaran a la consulta y que nosotros podamos ir revisando si en efecto hay un cuadro depresivo, o hay nada más rasgos depresivos, o hay un trastorno depresivo, o simplemente qué es lo que está sucediendo con esa persona, pero ya llegó al consultorio, ¿no? Sí, Entonces, es como... es una cuestión que beneficia y no beneficia, pero pues el hecho de que ya la persona se anime a llegar ahí a la consulta, creo que ya es un paso mucho más grande. Sí, ya las redes sociales algo hicieron, algo movieron alguna fibrita como para que el paciente se cuestione y esté enfrente de nosotros. Otra respuesta que nos dice otro colega sobre un aspecto positivo que haya surgido a partir del uso de las redes sociales es, pues como lo venimos diciendo, la interacción y el aumento de la curiosidad. ¿Cuántas cosas nuevas no podemos estar rescatando de las redes sociales? Y por eso también, como lo decimos en otro de los videos, no se trata de satanizar a esto, es como verle el lado positivo y ver también cómo nos ayuda en lo que hemos venido hablando de hasta simbolizar también lo que nos sucede. Sí, como esta parte de ya no te quedas con la duda, ¿no? Te surge alguna pregunta en alguna conversación y tienes la accesibilidad muy rápida de poder ir encontrando esa respuesta que a su vez te puede ir generando otra duda. Claro. Y se va como alimentando todo esto, ¿no? Sí, otra respuesta que nos dan es, está cambiando la naturaleza de la manera en la que nos relacionamos. Ya en el video anterior veníamos hablando de cómo nos estamos vinculando ahora y que no significa que por estar solamente en redes sociales nos estamos aislando, nos estamos vinculando de diferente manera. Y sí, ojo, tenemos que tener cuidado que tanto nos estamos vinculando de esa manera que en cierto grado ya no nos mueva, no nos interese lo suficiente el vincularnos de una manera presencial. Que creo que esto es algo, por ejemplo, que los papás de niños y de adolescentes llegan mucho a la consulta. Cada vez es más sabido que hay que limitar el uso de redes sociales o de pantallas, ¿no? Por sus diferentes efectos. Y preguntan mucho. Sobre todo en los bebitos, sobre todo, o sea, ya hay estudios también que dicen como hasta de 0 a 2 años no es algo realmente necesario y hasta podría llegar a ser dañino el que estén los bebés como pegados a la tablet. Pero también vemos en la computadora, en la tablet, en el celular, muchos juegos también que ayudan ciertamente a que los niños se vayan relacionando y aprendiendo, interactuando más. Simplemente en una edad un poco más social, el hecho de que todos jueguen Minecraft o que todos vayan a ver Five Nights at Freddy's, pues es un tema de conversación de los niños en el salón, por ejemplo, ¿no? O que usen ciertas plataformas, pues también permite que se vinculen de cierta forma. Entonces, claro que genera cierta duda en los papás y en los adultos y en todos, yo creo, hasta dónde sí y hasta dónde no. Pero yo creo que esta manera de vincularnos, como lo hablaban tú y Cristina en otro de los bloquecitos, pues finalmente es un reflejo de cómo nos vinculamos sin las redes sociales, ¿no? Exacto. La manera en la que si utilizamos una red social o una pantalla para aislarnos, si bien la naturaleza de la pantalla permite que eso sea creciente, también se va a reflejar cómo es que ya nos estamos vinculando fuera de las pantallas. Sí, y como última respuesta nos dice un colega, creo que las redes sociales nos permiten observar fenómenos que podemos utilizar para analizar y trabajar con ellos. Son una herramienta útil si se utiliza de forma moderada y con precaución. A final de cuentas, me gusta terminar con esta respuesta de este colega o de esta colega, porque es como un cerrar un poco con esa utilidad, eso positivo que sí tenemos de las redes sociales, sobre todo cuando viene el paciente. Acuérdense, estas preguntas las hacemos pensando en qué utilidad, qué positivo han visto colegas en el trabajo con sus pacientes, y justamente como lo venimos diciendo, de diferentes maneras, ya sea exactamente redes sociales o cosas en internet, películas, series, que vienen y nos
empiezan a relatar y así como sin querer queriendo, tiene que ver con algo. Curiosamente Tiene que ver con algo que está sucediendo en su vida y que pueden entonces seguir trabajando. Que yo creo que esto que dices, creo que sí es como muy importante, porque si tratamos de ir entendiendo las redes sociales como algo que solamente obtura la comunicación o solamente obtura el vínculo, y no le damos un entendimiento de qué es lo que se está reflejando con el uso del videojuego, de la caricatura, de la serie de televisión, del Facebook, del Twitter, entonces ya nos perdemos qué es lo que se está depositando ahí, ¿no? Y en ese caso entonces sí estamos haciendo que la red social o el uso de estas redes sociales impidan un vínculo. Muy bien, pues seguimos con ustedes en Cipre en Diálogo, no se vayan, suscríbanse al canal de YouTube, síguenos también en Facebook como Cipre Psicología Preventiva y bueno, nos vemos en breve en un siguiente video.